Hoy estamos acá con la doctora Desiree, que es médico graduado de la UCLA. Sí. Y emigró, emprendió, estudió. Has hecho un montón de cosas para ser hoy una médico estético. Sí, correcto. Además de una gran referencia aquí en Madrid, de lo cual estamos todos muy orgullosos. Pues sí. Bueno, Desi, muchas gracias por acompañarnos, por aceptar estar aquí con nosotros, por querer grabar esto y por querer contarnos un pedacito de tu historia. Encantadísima. Sí. Bueno, yo estuve leyendo lo que nuestra querida Mate investigó. Y tú te graduaste de la UCLA en Venezuela de medicina. Sí. Yo hice mi carrera en la Universidad Centro Occidental, Lisandro Alvarado en Barquisimeto. Comencé en el 2017 y bueno, tras 9 años y medio de estudios, gracias a los paros y a las protestas, pues me pude graduar en el 2016. Ok. Y bueno, nada, después de ese momento decidí que me tenía que ir porque, bueno, evidentemente estábamos en un 2014-2015, fueron años muy duros en Venezuela y era el periodo así de mucha escasez, de mucha inseguridad y yo dije, yo me quiero ir de aquí, yo me quiero ir de aquí. Bueno, estaba casada, estaba recién casada y mi esposo ya se había ido y tenía la decisión en la mano, ¿me voy o espero a cerrar el acto de grado y todo esto? Y dije, no, me tengo que ir ya. Porque era incierto, o sea, una incertidumbre total y lo primero que hice fue venirme tras terminar mis estudios sin ir al acto de grado. Sin ir al acto de grado porque fue 5 meses después de que terminamos la carrera. Y esos 5 meses eran muy determinantes para decidir qué hago, o sea, qué viene ahora, dónde trabajo, cómo nos estabilizamos en otro lugar. Y bueno, la elección fue España. ¿Por qué España y no cualquier otro sitio? Sí, España, o sea, habíamos venido a España anteriormente como novios y yo dije, me encanta España, primero hablan mi idioma, o sea, eso para mí era importante, también el clima, no era mi clima, evidentemente, o sea, todos estamos sufriendo con el frío, pero bueno, evidentemente no es el clima más horrible en cuanto a frío. Y adicionalmente, pues me daba la posibilidad de homologar mi título como médico. Eso era una gran puerta, porque ir a Estados Unidos era una opción, pero el proceso iba a ser mucho más tortuoso, más largo, más difícil. En España yo podría homologar mi título, trabajar de médico y adicionalmente presentar el mío. O sea, había puertas que tocar. Y bueno, luego descubrí que había 1.000.000 más. O sea, pero yo venía con un plan estructurado, venir, estudiar para el MIR y presentar el MIR. Ok. No había otra opción. O sea, tú hiciste lo que el 90% de los venezolanos no hacemos, que es venir con un plan. Sí. Pero bueno, también me lo permitió la carrera. O sea, yo muchas veces me cuestioné medicina, o sea, es como muy largo, demasiado estudio y después ahora valoro muchísimo todo ese esfuerzo porque es una profesión que aunque todo el mundo dice que es muy mal pagada, o sea, yo siento que a veces no vemos lo positivo que es. Bueno, ser un personal sanitario te brinda trabajo en cualquier lugar del mundo, o sea, y eso me abrió a mí las puertas de una manera mucho más rápida y lo pude comparar con mi esposo, que es ingeniero y que para él fue un camino muy diferente al mío, o sea, a él le costó mucho más conseguir trabajo, a él le costó mucho más, o sea, tuvo en cuanto a la experiencia laboral mucho más dificultad. Yo siempre lo digo, para ser médico hay que nacer, porque es una devoción, es un sacrificio, porque es lo que tú dices, son muchas horas, es mucho estrés. Al final, yo siempre lo digo, yo prefiero hacer dibujitos que tener vidas en mis manos. Sí. ¿Sabes? Sí. Entonces, es una carrera que, para mi manera de verlo, conlleva un gran índice de devoción por lo que haces. Sí, yo creo que, bueno, mis papás los dos son médicos, mi hermano es médico, o sea, yo tengo, si familia no nací, médica. me lo incrustaron en la vida, no hubo otra forma, no hubo otro camino, me planteé otras posibilidades, pero siempre por el lado humano, sanitario, odontología, o sea, psicología, todas estas áreas me gustaban muchísimo. Pero bueno, yo tengo una vinculación porque mis padres eran médicos y en mi casa no se hablaba de otra cosa que no fuese medicina. O sea, para mí no existía más nada. Otra opción tampoco existía. Entonces, bueno, sí. Al final es una decisión de vida. Es una decisión de vida porque, bueno, al final yo ahora no me dedico a salvar vidas precisamente, pero tengo un entorno en el que estoy humanamente con muchas personas en muchas situaciones especiales. Pero es que al final, desde cualquier punto, y ahora vamos a hablar de lo que haces ahora, yo creo que sin embargo,
no es que salvas vidas porque se esté muriendo de un infarto, pero las personas que al final acuden a ti, hay un trasfondo muchas veces más allá de Totalmente. algo que sea una malformación que nacen así o tal, es un trasfondo de que sin eso, Muchísimo. esa persona, sí, para esa persona que está en esa posición, a lo mejor es una situación de vida o muerte. Sí, sí, o sea, el ser humano es increíblemente indescifrable y eso es lo más bonito, o sea, poder ver que en todas las ramas médicas existen por algo, o sea, existen por algo, o sea, y entonces todos tenemos que estar. Exactamente, exactamente. A ver, entonces tú llegas de Venezuela, te pierdes el acta de grado, que bueno, ya lo estuvimos conversando antes, es algo que Sí. tenemos en común las dos, Sí, sí, sí. y que es al final era como el premio después de todo el esfuerzo Sí. que no estuvo. Que no estuvo. O sea, mentalmente no existe esa fotografía y es una renuncia, sí, fue una renuncia, en su momento fue una renuncia, sí, yo se lo entregué a Dios y se lo entregué y lo tuve que hablar con mi familia porque, claro, también era algo por celebrar con mis padres, Claro. que iban a estar ahí de forma muy importante en el acto. Y bueno, esa fue la primera renuncia grande porque fue, bueno, ya está. De hecho, tú me dices, ¿cuándo te graduaste? Y me confundo porque la gente normalmente dice cuando es su acto de grado. Claro. Y yo no tengo conciencia de eso, o sea, no me acuerdo de cuándo fue, o sea, porque no estuve ahí. Pero bueno, eso fue un paso para poder venirme a inscribir para presentar el MIR. Ok, entonces tú llegaste y de una vez te metiste en el curso, en los famosos cursos para presentar el MIR. Maravillosamente, sí. No tuviste vida por un año. No. No. Presentamos el MIR. Sí. ¿Y qué pasó? Bueno, es una historia muy telenovelística. Yo tenía, o sea, primero el MIR es una experiencia bastante difícil, sobre todo si vienes de graduarte fuera, porque bueno, la medicina en nuestros países no es igual que la medicina en España, eso es lo primero. Pero bueno, aprendí muchísimo de las cosas buenas que puedo sacar y lo segundo, bueno, el nivel de estrés tan alto que cuando yo estaba en el examen, recuerdo que en ese momento para mí es como si estuviese entregando mi vida ahí, o sea, era determinante todo, o sea, era un antes y un después, o sea, fue muy duro. Y yo no obtuve, o sea, con las referencias de los simulacros que uno presenta en el MIR para prepararse, yo no obtuve ni la nota ni de cerca de lo que yo tenía que haber sacado. Bueno, me da para elegir plaza el último día de elección del MIR. Cristo. Ellos te dan, por ejemplo, ellos planifican, no sé si son 10, 12 días, bueno, yo estaba en el 12 día, creo que era un 8 de mayo, me acuerdo. Y bueno, yo me levanté esa mañana para irme a elegir mi plaza y nos mandan una notificación al correo que ya no hay plaza. ¿Y yo qué? ¿Cómo que no hay plaza? Claro, que iba a elegir lo que quedase. O sea, iba a elegir lo que quedase si yo quería. Si yo quería. O sea, y finalmente, o sea, antes de estar en esa situación, o sea, ¿qué hubiese hecho Desiree si hubiese podido escoger lo que hubiese querido escoger? O sea, ¿cuál era tu plan? Confuso, sí. O sea, yo en ese momento tenía muchas ganas de ser cardióloga, uróloga, me gusta mucho la imagenología también. O sea, yo soy muy flexible. O sea, en eso sí, los médicos siempre tenemos una estructura que es, te gradúas, eres el mejor, haces una especialidad, eres el mejor, haces una subespecialidad, después haces un fellow. O sea, es como un plan de vida, ya casi todos los cumplimos y tienes que ser el mejor. Pero yo en eso sí era más flexible. O sea, yo no tenía una especialidad con la que, si no es esa especialidad, voy a ser infeliz toda mi vida. Pues no, yo iba dispuesta a vivir la experiencia, pero la vida no me lo quiso. Yo me levanté ese día y eso fue un mar de lágrimas, o sea, eso fue... Es como, es lo que tú diste tu vida y fue como... un año y medio de entrega, Claro. de que casi no pude presentar el examen porque de paso la homologación no me llegaba. Es que fue muy tortuoso, el camino, claro. porque a medida que emigraba más gente, la homologación empezó a tardar de 5 meses, me tardó 1 año y 3 meses. Y yo duré, o sea, 1 mes antes de presentar el MIR, me aceptaron la homologación para que yo pudiese presentar el MIR, pero fue algo fuera de lo común. Y yo decía, es que no me toca. No, es que no era tu momento. Pero bueno, nada, entonces, bueno, eso fue uno de los años más difíciles personalmente y profesionalmente, porque me sentí muy mal, o sea, me sentí fracasada, como no lo logré, que pérdida de tiempo, que pérdida de dinero, o sea, porque al final era un sacrificio. Estábamos viviendo con un salario, intentando tener todos los gastos equilibrados, medidos, porque al final así Sí, es, tenías o que sea, esa estudiar, es la realidad. es la realidad que hay, Es la además. realidad, tienes que pagar alquiler, tienes que pagar agua, luz. Entonces, y bueno, mi esposo me apoyó, o sea, él estuvo 1 año y medio
siendo el sostén de todo ese proceso y yo aislada estudiando. Yo dije, esto no puede volverse a repetir año y medio, o sea, otro año. Pero fueron unos meses difíciles porque yo dije, o sea, no, yo tengo que volver a presentar este examen y tengo que sacar la nota. O sea, es como ese diatriba entre lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago. Pues para poder volver a hacerlo, yo tenía que volver a pagar el curso. Claro. Entonces, bueno, eso fue horrible porque... Que tampoco son baratos. Que no son económicos, entonces, claro, yo no estaba trabajando y claro, mi esposo me dice, ¿lo quieres volver a hacer? Y yo le digo, pues, ¿qué capacidad de decisión tenía yo si yo estaba derrotada? Pues yo le dije que sí, pagamos el curso y en lo que empiezo a estudiar, pues para mí fue horrible. O sea, yo no podía ver esos libros, o sea, era como un trauma de no puedo hacer esto, no puedo hacer esto. Y bueno, ahí empieza el camino de toma de decisiones de tienes que hacer cosas que empiecen a hacerte feliz, porque es que no puedes pasar 2, 3 años sintiéndote así. Claro. Y dije, bueno, voy a buscar trabajo y después veo si me pongo a estudiar para el MIR. Porque ya está pagado el curso. Cosa que nunca pasó. Cosa que nunca pasó. Sí. Ok. Entonces, no. Y entonces ya con tu título homologado empezaste a buscar trabajo como médico general. Correcto. Sí. Ok. Nosotros aquí tenemos como un ejercicio de médico de familia. Cuando tenemos el título homologado. No podemos trabajar en lugares públicos, o sea, que sí en centros de salud, sobre todo en la capital y eso, quizás en otras zonas del país sí. Y nada, yo empecé a trabajar como médico general en centros de residencias para mayores y luego en urgencias, porque era lo que podíamos hacer. Ok, ¿y cómo fue ese salto? O sea, porque eso fue, o sea, todo eso llevó años. Sí. O sea, eso no fue, yo te conozco de hace tiempo y he visto y tus etapas como en diferentes cosas. ¿Cómo fue ese, ahora lo que yo voy a hacer es medicina estética? Sí. O sea, ¿qué pasa? A mí la parte, cuando yo empecé a ejercer la medicina fue espectacular porque me encontré con una profesión que amaba, o sea, que había perdido el amor a eso porque estaba estudiando y no la estaba ejerciendo. Pero efectivamente tenía que haber un plan, o sea, dije, bueno, yo no puedo hacer esto toda mi vida. Y luego empecé a investigar de que habían oportunidades cuando llegas a España de especializarte en ciertas áreas de la medicina en donde no tienes que presentar el MIR. Y yo digo, ¿por qué yo no sabía esto? O sea, porque yo no tenía conciencia o no estuvo en mi plan investigar de si no haces el MIR, ¿qué otros caminos hay? Sobre todo porque el MIR es un sacrificio en tiempo y en dinero, pero sobre todo en tiempo que alguien te tiene que sostener, o sea, claro. Si no es inviable. Entonces, bueno, yo empecé a buscar, hay muchos máster, o sea, millones de máster universitarios, que también es maravilloso porque tienen una posibilidad de que te sirvan para el exterior, para toda la comunidad europea, y ahí se abre una brecha en la que yo dije, bueno, tengo varias opciones. Yo estaba en urgencias en Sanitas, éramos un equipo de como de 12 mujeres y habían como 5 hombres, y todos estábamos con esa inquietud, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Yo odio las urgencias, o sea, para mí fue una época muy difícil porque estaba ahí porque me pagaban bien, claro. O sea, y porque me daba estabilidad económica, pero no porque fuera feliz, ni porque lo disfrutase. Entonces, bueno, estaba el máster, los Sanitas nos dijo, hagan el máster de urgenciología y eso te da como la posibilidad de ser urgenciólogo. No, yo dije, yo en esto no me meto, pero ni queriendo. Y luego había muchas opciones que a mí me gustaban, que era la parte de imagenología, ecografía, estaba medicina estética, hay parte también de neumología, la parte respiratoria, o sea, hay un millón de opciones. No, mira, no sabía, yo pensé que era solo estética. ¿Qué? No, hay un montón de opciones, dermatología clínica, oncología dermatológica, o sea, puedes hacer ciertas especializaciones para tú hacer tu consulta. Entonces, claro, pero yo en ese momento no lo veía muy bien y que era lo que estaba como en auge, medicina estética. Y yo dije, bueno, vamos a probar con medicina estética. Pero yo estaba trabajando, yo estaba full time, estaba trabajando, no podía hacer un máster presencial porque los másteres presenciales aquí son de dedicación también exclusiva. Viernes, sábados, todo el día y en un trabajo tú no te puedes pedir todos los viernes y todos los sábados. Y yo hacía guardias fines de semana, de noche, de día. Y bueno, entonces digo, medicina estética y vemos qué tal. Luego en la Universidad Complutense de Madrid. Es privado, lo tienes que pagar y lo hago online, ¿vale? Eso dura unos, sí, casi año y medio, dura el máster. Mientras terminas el trabajo de fin de máster y todo esto y lo presentas, dura como un año y medio más las prácticas.
Y bueno, mientras fui haciendo el máster, como mi familia en Venezuela tenía una clínica de cirugía plástica, yo hablé con mi tía, que era una de las dueñas, y me dijo, te va a ir muy bien, te va a encantar. O sea, ella me empezó como a motivar porque yo no empecé haciéndolo como, esto es mi pasión, no o sea, era mi tu vocación. decisión definitiva. Pues, claro, era como voy a probar. Ok. Y dije, no, ya vas a ver, trata de aprender. Y hay cosas que nosotros nunca hicimos en Venezuela porque no había, porque en Venezuela somos muy de cirugía, o sea, somos muy de ir a lo que es. Al cuchillo. Pero la medicina está creciendo mucho, mira, estudia, ya vas a ver que te va a gustar. Y bueno, ahí como que hice un cambio de chip y dije, lo voy a disfrutar. Lo voy a disfrutar, voy a aprender, voy a ver qué tal, qué me genera esto. Y justo comienza la pandemia. O sea, cuando estamos a mitad de máster, empieza la pandemia. Yo estaba trabajando en urgencias y bueno, ahí todo fue todos nos paralizamos. Todos nos paralizamos. Sí. Y bueno, por eso duró también un poquito más, porque hubo ese traspiés de, bueno, todo el mundo estaba enfermo, o tenías familiares enfermos, o estábamos confinados, o sea, no hubo ese periodo de adaptación de vamos a digitalizar todo, a virtualizar todo, porque la gente que había pagado el presencial, ¿qué hacía? Claro. Y íbamos como a la par, presencial y online iba como a la par, porque aunque lo haces online, ellos te van haciendo una pauta. Una pauta que tú tienes que cumplir, porque si no, te quitan puntos y todo el rollo. Bueno, entonces ese año fue un año difícil porque, bueno, evidentemente tuvimos que trabajar más de lo que se nos exigía y en urgencias todos nos contagiamos. O sea, yo fui la primera que caí con COVID y, bueno, nada. Es normal, nadie sabía nada. Nadie sabía nada, o sea, eso fue increíble. Y bueno, ese año yo terminaba el máster. Ok. Ese año yo terminaba el máster, y claro, era el ¿qué hago? O sea, porque acabamos de estar desconfinando, o sea, nos estábamos desconfinando. Teníamos que hacer las prácticas. Había miedo, no quiero que venga gente de afuera de nuestros centros a hacer una práctica, por ejemplo, porque ¿por qué? O sea, si puedes traer el virus, todo el rollo del miedo. Y yo estaba trabajando. Entonces, en ese momento yo quiero acabar con esta urgencia, vamos a ver qué hago. Una de las chicas de Sanitas brindaba algún servicio en Airbus, que es la empresa que hace aviones. Sí. Y me dice, ¿tú quieres trabajar en otro lugar? Porque es que yo demostraba constantemente que yo no quería estar ahí. Sí. Y me dice, yo te pongo en contacto con la gente de Airbus y empiezas en Airbus. Y yo, bueno, que me hagan la entrevista. Me hicieron la entrevista y me cogían. O sea, de una vez. Espectacular. Y bueno, trabajé en Airbus. Entré a trabajar en Airbus como médico asistencial. Ok. Como médico asistencial en un horario de oficina, que yo creo que eso es un milagro que un médico pueda tener esa experiencia. Trabajar de 7 a 3 de lunes a viernes. O sea, no, imagínate. Eso era perfecto. Yo ahora lo veo y digo, ay, yo de verdad. Pero bueno, fue una etapa increíble porque me dio tiempo, o sea, yo me paraba a las 6 de la mañana, sí, Sí, pero luego tenías toda la tarde libre. Claro, ¿no? Y poder ir a hacer las prácticas, o sea, rentabilizar un poco más mi tiempo y decir, vamos a ver qué hago. Entonces, bueno, yo estuve como mes y medio en Airbus y conseguí empezar a trabajar de médico estético gracias a un amigo. Que al final yo creo que depende mucho de uno, o sea, de qué hago, o sea, a veces no sabes ni qué hacer, te paralizas, no tienes contactos, porque una de las cosas que a mí me ha asombrado de todo lo que me ha pasado es que yo no tenía contactos ni nada, o sea, yo no tenía nadie en el área, y le escribo a mi amigo por Instagram, él hizo el MIR conmigo en la misma fecha, salimos los dos igual de traumados, y él también hizo el máster de medicina estética, pero de otra ciudad. Entonces yo le digo, tú estás trabajando en médico estético, ayúdame, le dije yo, o sea, ¿cómo se hace? O sea, ¿cómo lo hago? Porque si no tienes 15 años de experiencia, no te contratan. Entonces me dijo, bueno, vente que estoy en una clínica, a ver, y él estaba en Madrid, a ver qué tal. Y bueno, yo me aparezco en la clínica y literalmente ya tenía trabajo. O sea, fue así como que ella es la doctora que viene a trabajar con ustedes. Y yo cuando él dijo eso, para mí fue, ¿qué es esto? No puede ser. Y me quedé sin habla. Qué belleza, vale. Fue increíble. Y yo le digo, tú estás loco. O sea, cuando lo miro siempre, tú estás loco. Y me dice, claro que sí, vamos para adelante. Y fue un momento muy especial. O sea, nosotros lo recordamos como un momento muy especial porque dijimos, vamos a tirar para adelante. O sea, queríamos esto, ya lo tenemos, vamos. Y bueno, yo ahí empecé a trabajar en las tardes. O sea, yo salía de Airbus a las 3 de la tarde y a las 4 entraba en las clínicas.
porque empecé con una, pero al mes empecé con otra, y así fui llenando todas las tardes de 4 a 9 de la noche. Entonces trabajaba de 7 de la mañana a 9 de la noche. Todo el mundo piensa que el emprender es fácil y no, no muchachos. No. O sea, yo cada vez que escucho más historias, porque yo también lo hice, yo tenía 2 trabajos. O sea, yo trabajaba para alguien, salía a las 6:30 de la tarde y No me hay otra ponía a hacer forma. las cosas de la empresa. De hecho, la obra de Dina, de Mate y de Pino, yo las iba a supervisar a las 6:30 de la tarde. Claro, cuando Y salía. cuando salía. Y en la mañana yo mandaba a un profesor mío de la universidad, que es amigo nuestro, y que hoy en día trabaja también con nosotros, y le decía, por favor, Javier, o sea, yo no te puedo pagar, pero yo necesito que tú vayas, aunque sea un momentico, yo te pago el desayuno, lo que dale. Y él, o sea, iba con toda su buena voluntad, nunca me cobró absolutamente nada, y revisaba la obra, me decía, tranquila, que está todo bien. A todas estas, Mati y Pino no sabían nada. Sí, sí. ¿Sabes? Era como, no, nos tenemos Tú todo eres parte de tu vida, controlado. claro. Todo controlado. Se Vida preocupe. normal, tranquilo. Todo está perfectamente, sí. Sí. Ese año, ese fue un periodo difícil también porque yo tenía que tomar decisión de si me daba de alta como autónomo. Uf. Sí. Eso ha sido una experiencia... ¿Cómo te viene a ti o sea, ese ímpetu de decir, porque te has podido quedar en el trabajo de Airbus? Totalmente. O sea, era fantástico. O sea, y lo veo y digo, lo tenía todo. O sea, me pagaban súper bien. ¿Qué fue eso que te movió a decir, no, es que yo no me quiero quedar aquí de 7 a 3? No era feliz. La respuesta es muy fácil. O sea, yo no me sentía plena. Todavía no había encontrado algo que yo me despertara feliz y dedicara mi tiempo a eso. O sea, era así como me despertaba, iba y lo hacía, porque sabía lo que tenía que hacer. Si se caía alguien, sabía lo que tenía que hacer. Si alguien estaba enfermo, sabía lo que tenía que hacer. Pero no era feliz. Ok, y al día de hoy, que tú estás viendo, o sea, todo lo que has hecho, porque al final esta historia no termina y ahora lo sigues contando, ¿no? Pero al día de hoy, la Desiree de hoy, ves para atrás y dices, a lo mejor lo hice por ignorancia de no saber lo difícil que era, o dices, igual lo hubiese vuelto a hacer. Tal cual, o mira, yo sabiendo lo que sé hoy, yo me quedo en el trabajo de 7 a 3, ¿sabes? No creo. O sea, yo creo que ciertamente que las cosas me fueron empujando, o sea, las situaciones, los momentos difíciles me fueron empujando, pero yo lo volvería a hacer sin falta, o sea, esos periodos de estrés, de mucho trabajo, y una de las cosas que siempre me repito es que yo en España conocí mi versión como trabajadora. O sea, yo venía de Venezuela siendo hija, siendo también estudiante de medicina, pero yo no conocía a la Desiree trabajadora, yo no sabía qué potencial tenía, ni qué nivel, o sea, ni de qué era capaz. Y lo fui descubriendo a punta de lanzarme, o sea, de lanzarme y de los golpes, o sea, un poco de eso. Pero yo lo volvería a hacer sin duda alguna. O sea, yo no me imaginaba... por lo menos mi esposo, que soñaba entrar en Airbus, o sea, es que ha sido muy irónico, él soñaba con entrar en Airbus, entró yo en Airbus y él me decía, tienes el trabajo perfecto, y yo no sentía que era el trabajo perfecto. Claro. Yo no sentía que era el trabajo perfecto, y yo decía, es que yo no quiero hacer esto toda mi vida, no me veo aquí sentada haciendo guardias todos los días de 7 a 3. Entonces, bueno, para mí yo sabía que no iba a estar ahí mucho tiempo, o sea, dentro de mí estaba esa cosa adentro. Y sí. Ahora, entiendo, tú sigues trabajando con tu amigo, por lo que entiendo. Sí. Porque es que yo te sigo en las redes. Sí, ahora estamos más juntos que nunca. Y los veo que a los dos les va fantástico y me alegra un montón, la verdad. Sí, de verdad que sí. ¿Te diste de alta autónoma? Empezamos. Sí, ahí ya luego, claro, ya estaba en esa disyuntiva porque yo brindo un servicio médico, no eran mis clínicas, yo prestaba un servicio médico a diferentes clínicas y yo tenía que pasar una factura. Entonces, bueno, te tienes que dar de alta de autónoma. ¿Qué es eso? O sea, ¿cómo funciona? Bueno, eso es una situación en la que tú pagas tu propia seguridad social y pagas una cuota de autónomo y bueno... Y bueno, y te van a clavar todos los meses. Y tienes que trabajar porque si no, nadie te paga. Exacto. Y no tienes paro, no tienes pensión. Nada. Y yo, vale, ok, bueno, ¿cómo se hace una factura?
Sí, porque es que he tenido que pasar por la vergüenza en la que yo no domino ciertas cosas empresariales, que una tabla de Excel, que eso sea automatizado, cómo se hacen esas fórmulas. O sea, para mí es un mundo nuevo porque yo soy médico. Claro. Entonces los médicos hay un refrán, lo que sabemos prácticamente solo de medicina. Y es así. Entonces, claro, yo tuve que contratar un gestor que tenía que pagarle para que me llevara la contabilidad de mi autonomía. Después, hacer las facturas a las distintas clínicas y luego lograr una estabilidad, porque yo decía, ¿cómo? O sea, yo le dije, yo necesito seguir en Airbus hasta que yo sienta que yo puedo vivir de esto. Claro. Pero no sé si puedo vivir de esto. Y bueno, fue como unos 6, 8 meses, no lo recuerdo exactamente, y dije, ya está. O sea, ya está, porque claro, ya cada vez salía más tarde. En vez de salir a las 8, salía a las 9, porque las agendas estaban full. Entonces, la señal que cuál era, bueno, ya la agenda está full, hay que abrir el día entero, vamos a abrir el día entero. Y yo estaba asustadísima. O sea, yo dije, me voy a lanzar al agua y no sé cómo va a ir. Ese sentimiento es horrible. O sea, porque al final no tienes tu último de mes. O sea, es así como tú sabes que el 28, el 29, el 30 te cae tu llegaba tu plata y ya está. Y duermes feliz, el 5 te cobran todo, te cobran, o sea, todo lo que tengas. Y yo no, o sea, a mí eso se me rompió. Entonces, bueno, nada. Es como, o sea, para mí fue como mucho miedo, pero sí. Por otro lado era como, yo estaba una partecita muy pequeña de mí, o sea, casi que el 0,1% estaba segura de que sí se podía lograr. Sí. En base a trabajo, o sea, que si yo me esforzaba Totalmente. y dejaba la piel ahí, era posible. Era posible que al menos yo viviese de eso. Sí. O sea, para mí fue un salto. Es un salto al vacío. Es un salto al vacío. Es un salto de confianza con uno mismo y bueno, funcionó. O sea, yo dije, bueno, voy a dejar Airbus. O sea, es una decisión importante dejar Airbus porque era súper cómodo, Claro. Y bueno, digo, no, ya no sigo más con ustedes. Se iban a pasar, yo iba a la empresa de Barajas, en Airbus ellos tenían 2, pero estaban trasladando toda la ciudad de Airbus que queda en Getafe, a 3 minutos de mi casa. O sea, iba a ser más perfecto todavía. Y dije, no, ya se acabó, renuncio y empiezo a expandir las agendas. Y nada, en un mes todas las agendas estaban full. O sea, yo dije, bueno, ya está, o sea, poco a poco, vamos para adelante. Nosotros en medicina estética tenemos fases anuales, o sea, tenemos como fases en las que vamos relativamente mal, o sea, tú dices, bueno, este mes no voy a facturar, no voy a producir lo que produjo normalmente. Entonces nos preparamos, aprendimos a prepararnos a los meses malos, meses en los que hay cuesta, o sea, cuesta eso porque es súper importante. Y eso lo ha ido dando poco a poco la experiencia. ¿Qué cosas crees que han sido claves? Porque ya hoy en día, o sea, esta mujer tiene una historia espectacular, salió en Forbes y todo, o sea, esa vaina yo dije, esa caraja es de Barquisimeto. Sí. Dale, o sea, Mate estaba dando brincos por todos lados. Ni yo me lo podía creer. Entonces, o sea, ella tiene una historia de verdad que es un éxito profesional completo. O sea, ya es como... La pregunta sería ¿qué más? Y esa me lo vas a responder después. Ok. Pero hasta el día de hoy, ¿cuáles crees que han sido como los highlights de toda esta historia que tú me has contado? Que son cosas que a lo mejor en el momento no eras consciente de lo que estabas haciendo, totalmente, pero que sin duda tú hoy la analizas y dices, es que si yo no hubiese hecho eso, o no hubiese estado en ese momento, o no hubiese escrito a este chamo, no estaría hoy aquí. No estaría hoy aquí. Es una pregunta muy buena. Sí. A ver, yo creo que cuando fracasas en algo, eso tiene dos formas de afectarte. O te derrumbas o te levantas, o sea, o dices voy a por lo siguiente. Y yo creo que a mí el MIR fue un antes y un después. Ok. Fue un antes y un después, un despertar. Luego fue tomar decisiones en cuanto a qué quería formarme y tener opciones para hacerlo. O sea, el trabajo me permitió pagarme un máster. Y eso era crucial. Y ya luego buscar cómo entrar en el medio. Esos fueron los 3 pasos que condicionaron a que yo pudiese hacer algo que descubrí que me apasiona. Y una vez dentro, pues yo soy bastante inquieta, me gusta mucho trabajar, he descubierto que me gusta mucho trabajar y luego me enamoré de ciertos productos, de ciertas formas de trabajo y
he sido muy insistente en, por ejemplo, a mí me encanta MERS, o sea, es una empresa para la cual colaboro, y me fue difícil entrar en MERS, pero yo estaba ahí, cuando se pueda, yo quiero ser parte de MERS. Pero bueno, y eso fue crucial, o sea, yo estaba ahí porque para mí era importante pertenecer, o sea, siendo autónomo, yo siento que no pertenecía a nadie. O sea, yo todos los días me despertaba, iba a un lugar nuevo a trabajar, o sea, a un lugar diferente, a una clínica diferente, y no pertenecía a un equipo de trabajo, no contaba con nadie, o sea, porque al final yo era la médico, yo soy la ente superior de la clínica, y ya está. Entonces, yo quiero pertenecer a un equipo donde yo pueda conocer de cerca lo que yo utilizo en mi consulta, que son productos. Claro, porque por lo que yo he visto y por lo que me han explicado, porque yo soy de este tema muy ignorante, o sea, yo veo sangre y me desmayo, por lo cual te podrás imaginar, tú cada vez que pones una historia con una aguja, Susana la pasa porque me desmayo. Pero por lo que he podido lograr entender y por la investigación de nuestra querida Mate, o sea, el tipo de estética que tú haces es una estética muy natural. No es esta típica que te ponen que parecen después unos transformes raros. Sí, no es necesario. Bueno, esa medicina estética yo creo que ya está en desuso. Okay. Ya es obsoleto pensar así. Pero bueno, estamos en una buena era de la medicina estética que ya tiene unos 3, 4 años, que es de donde yo estoy ejerciéndola, y es apuntar por una medicina estética en donde ayudemos al paciente a sentirse mejor desde lo psicológicamente positivo. Okay. Porque al final también es muy fácil buscar la perfección, o sea, siempre queremos más, siempre queremos estar mejor, es como una persona que quiere ser fit. Entonces un día estás un poco rayado, pero ya después quieres todo rayado, y hay un momento en que pierde esa capacidad de ser saludable. Entonces estamos orientados a prevención, o sea, queremos prevenir y aportar que a medida que la calidad de vida y la esperanza de vida aumenta, porque ciertamente antes teníamos una esperanza de vida menor, o sea, hace 100 años la gente se moría con 35, 40 años, pero ya no, ya puedes vivir hasta 100 años, entonces esa esperanza de vida ha aumentado gracias a la calidad de vida, pues esto es parte de esa calidad de vida, o sea, promover un envejecimiento saludable, y si yo te puedo educar a ti para que lo hagas, pues maravilloso, maravilloso, porque vas a tener un envejecimiento que para ti va a ser positivo. Sí, sin dejar una huella estética antinatural. Es que a mí yo estaba muy en contra cuando la medicina estética era así. Yo decía, sí, pero ¿por qué la gente quiere volverse un transformer? Yo no o cambiarse. Entiendo. O sea, ¿cambiarse para qué? Tiene mucha área psicológica esto. O sea, esto sí tiene un componente psicológico muy bestial. Y yo creo que estamos en un momento súper bueno, o sea, porque yo al principio me debatía entre entrar en las redes sociales, estar presente, y dije, no, o sea, yo soy médico, tengo la información, yo soy la que tengo la información, claro, ¿por qué no la transmito? O sea, yo necesito ser divulgadora de lo real, o sea, hay mucho fake, o sea, hay mucho de lo que es feo, pero no hay mucho de lo que es bello, o sea, podemos hacer cosas espectaculares en medicina estética sin eso, sin necesidad de hacer eso. Entonces, bueno. ¿Tú crees que eso ha sido determinante para tu carrera profesional? O sea, las redes sociales y el tener esa tendencia o esa línea de medicina estética, no sé cómo se llama en medicina, pero es como esa línea de... Sí, esa orientación. Esa orientación ha sido primordial para ti, o sea, te ha traído más pacientes, te ha traído más visibilidad, te ha traído... Totalmente. O sea, yo creo que ahora, como hay tanta información y desde muy pequeños acceden a la información, claro, ves todo, ves lo bueno y ves lo malo, o ves más malo que bueno. Entonces, claro, ¿dónde está la gente que te puede decir la realidad, la verdad? O que te puede decir, no te voy a hacer nada porque no tienes la edad para hacerlo y no lo necesitas, y te voy a decir cómo enseñarte para que te cuides tú desde casa. O sea, esa honestidad de estoy aquí para ayudarte de verdad, claro, ¿sabes? Entonces, pero bueno, siempre se juega la parte mercantilista, que es voy a sacar dinero de esto, evidentemente, porque... no somos una ONG. Exactamente, pero ha sido contemplada como una medicina de lujo, o sea, es una medicina de lujo, y estamos intentando que se vea como una medicina en la que si tú quieres esto, busca orientación profesional y no te dejes llevar por una información de una persona que no es profesional. Entonces ahí es donde entran las redes sociales, que es crucial. Ok. ¿Y tú siempre en tu vida, en general, pensabas, o sea, siempre te viste a ti como, porque a mí me pasaba, ¿no? En mi casa también todos eran empresarios, todo el mundo trabajaba por su cuenta, no sé qué. Entonces, claro,
era como esa creencia de, bueno, yo cuando crezca y sea lo que vaya a hacer, porque uno no sabe, yo no sabía qué iba a estudiar, yo iba a estudiar música, o sea, échale bola, no tenía nada que ver con lo que hice. Dije, bueno, yo tengo que hacer algo mío. Tú tuviste eso, pero a mí me chismearon que tú tuviste antes también un emprendimiento. Sí. Sí. O sea, yo he roto todos los esquemas de mi familia. O sea, he roto todos los esquemas de mi familia. Mi familia tiene un patrón, o sea, tradicional y eres médico, tienes una consulta, tienes acciones en una clínica, que era lo que se hacía en Venezuela, y trabajas 24/7. Ese es el esquema. Pero no hubo nunca un pensamiento de empresarial o vamos a buscar formas de diversificarnos. Eso surge más por mi matrimonio, por la influencia de la ingeniería y de una persona que es más numérica que yo. Pero yo soy inquieta. Ese match es muy bueno. Y efectivamente sí, nosotros en el 2017, yo dije, como ya estaba sonándome lo de la medicina estética, digo 2017-2018, vamos a ver cómo funciona esto aquí. Vamos a buscar algo para hacer. Entonces, como mi tía, la que tenía la clínica en Venezuela, me dice, sí, busca ver y averigua cómo es el proceso, porque también cómo es la parte legal, cómo se monta algo de medicina allá. Y aquí existen franquicias. Existen franquicias. ¿Que eso es lo peor que puedes hacer? Sí, entonces existen franquicias de muchas áreas, pero bueno, existen franquicias de medicina estética, de cirugía plástica, pero bueno, cuando nos reunimos con las posibles franquicias que nos gustaban, pues primero eran bastante costosas y segundo, ellos también te estudian y también a veces no tienen, ya está tan colapsado el espacio que dicen, no, aquí en Madrid no hay opción, te tienes que ir a un pueblito por España. Y yo, no, pero es que yo vivo en Madrid, o sea, yo no puedo montar una empresa en otro lugar. Y bueno, ahí nos decidimos por una franquicia, un centro de depilación láser que podía tener un despacho de medicina estética. Con permisología sanitaria. Sí. Y bueno, eso fue mi máster en empresa, en administración de empresas. Yo ahí aprendí de todo, o sea, aprendí y fueron 2 años y medio aproximadamente de, bueno, ver cómo se montaba una clínica, cuáles son los requisitos, cómo se gestiona el permiso sanitario, cuánto tarda en darse ese permiso sanitario, qué limitaciones tiene, qué vinculación legal vas a tener a partir de ese momento. Bienvenido a mi trabajo. Totalmente. Y bueno, fue una experiencia bastante buena, o sea, no a nivel monetario, o sea, no fue algo que nosotros nos permitió decir, bueno, nos hicimos un dineral con esto. Pues no, la verdad es que no, fue una deuda que fue difícil de llevar adelante porque tuve que trabajar más, gracias a mi profesión que puedo trabajar las 24 horas del día, pues yo trabajaba de mañana, de tarde y de noche para pagar el préstamo. Claro. Pero bueno, tuvimos este centro y dentro de todo, hasta que llegó la pandemia, estuvo bien, nos fue bien. Pudimos ver cómo era el medio para hacerlo y yo ahí descubrí que no quería hacer absolutamente nada de cómo lo hace una franquicia. O sea, yo dije, yo soy médico, o sea, yo quiero hacer una consulta médica. Yo quiero que el paciente sea tratado de forma en la que él se sienta atendido, no que es un número, ¿sabes? Que necesito tu dinero. Y hay ciertas cosas que me hicieron generar alarmas y dije, yo creo que no tenemos que continuar con este proyecto de esta manera porque no me siento cómoda. O sea, no me sentía feliz. O sea, algo que me hacía feliz cuando yo lo iba a hacer en mi centro. No te hacía bien. No me hacía feliz, era curioso. Y dije, vamos a parar y vamos a negociar esto, vamos a subrogarlo. Y para yo poder emprender algo mío. Entonces, ¿qué pasa? Que todo el mundo, nosotros, es algo de los médicos y de los venezolanos, que yo creo que también, y eso es muy positivo, todos queremos tirar para adelante o intentamos hacerlo. Y bueno, estábamos en un momento hace como 3 años en todo el mundo montaba clínicas. Y yo no quiero montar una clínica, o sea, primero no tengo el dinero. Segundo, es un trabajo, ya lo acabo de vivir, o sea, acabo de vivir la experiencia. No es fácil, o sea, no es nada fácil buscar un lugar que te guste, reformarlo, que quede como tú quieres, que se cumplan los plazos, que no pierdas dinero. Y yo quiero hacer algo que me permita hacer lo que me gusta, que es pinchar. O sea, pinchar y estar con mis pacientes.
Entonces, bueno, ahí esa fue una decisión difícil porque yo no era la única socia, pero fue muy inteligente la decisión porque justo después esa franquicia cerró, quebró y de forma abrupta y dejó tirado a todo el mundo, a todo. Entonces ya nosotros no formamos, yo dije, o sea, para mí fue como muy importante porque 8 meses después que esa franquicia cerrase, bueno, no, casi un año, cerrase de esa manera y que yo no estuviese vinculada con eso, para mí era muy importante. Claro. Porque yo estaba construyendo un nombre desde cero, o sea, a mí nadie me conocía, sin familia, sin nadie aquí, entonces eso para mí fue una muy buena decisión, y bueno, ya yo tengo un poco claro cómo llevarlo a cabo, pero es complicado. Lo del emprendimiento es mucha información, mucha información. ¿Qué cosas son las que más te han costado porque es lo que tú dices, al final uno cuando estudia, tú estudiaste medicina, yo estudié arquitectura, a mí me enseñaron, como digo yo, menospreciando toda la carrera y todos mis profesores se revolcarán ahí cuando yo escuchen esto, que al final yo hago dibujitos, o sea, consigo espacios, esa es tu función. Mi función y para lo que yo estudié toda la carrera. Sí. A mí nadie me enseñó a usar Excel, a mí nadie me enseñó a cómo hacer un modelo de negocio rentable, a mí nadie me enseñó de fiscalidad, a mí nadie me enseñó de impuestos, a mí nadie me enseñó de nada de eso. Entonces, ¿qué de todas esas cosas? Porque aparte hay un aparato legal detrás, un tema de fiscalidad, que aquí además los impuestos no es como en Venezuela. O sea, aquí los impuestos te pueden cerrar la empresa, o sea, tú puedes fracasar, no porque no lo hagas bien, sino porque no tienes el conocimiento para tener un flujo de caja para poder afrontar las responsabilidades fiscales. Sí. Entonces, ¿qué de todo eso? Porque evidentemente los contactos se hacen, tú y yo lo sabemos, las dos llegamos aquí sin nada, sin conocer a nadie, y a punta no joda de estar ahí. Claro, sí. Yendo a eventos, hablando con gente. Insistir, Instagram, persistir. insistir, escribir a gente que tú conoces, ¡epa, estoy aquí! ¡epa, ayúdame! Sí. Perder la vergüenza, o sea... Claro, los contactos al final se hacen porque eso se gana con los años. Yo siempre lo digo, uno siempre llega desesperado por... Claro. Pero no. Lo vas construyendo. Eso se va construyendo. La experiencia la vas construyendo también porque al final uno empieza sin experiencia y poco a poco vas construyendo y vas sabiendo mejor cómo lo tienes que hacer. Pero esa parte, sí, la sabes con el tiempo. Pero el costo de esa no saber puede ser muy caro. Puede ser muy caro. Entonces, ¿qué de todo ese maraña porque cuando uno dice emprendimiento, la gente dice, no, es que tú te dedicas a pinchar. No es pinchar nada más. No, ojalá fuera solo eso. Yo soy marketing, yo soy administradora, yo soy no sé, o sea, entonces, ¿qué de todo eso? Tú dices, fue un reto muy grande y ¿qué de todo eso es algo todavía que tú dices, me cuesta? Sí. Lo que más me cuesta es no solo tener que hacer lo que me gusta. O sea, actualmente, por ejemplo, yo tengo una consulta privada. No es una clínica, yo alquilo un espacio y en ese espacio tengo la permisología legal para yo hacer mi ejercicio profesional. Pero no es solo eso. O sea, yo tengo que tener detrás un equipo de trabajo, una persona que me ayuda con las agendas, una persona que me lleva a la administración de lo que es pedir productos, recibir los productos, contabilizarlos, tener un control de stock, luego la parte fiscal, tener un gestor que me ayude a ver ahora cómo se hace el flujo, o sea, la financiación, por ejemplo, que parece algo tan tonto, conseguir una financiera que quiera trabajar conmigo y que me ayude en mi negocio, ha sido un problema. Ha sido un problema porque yo soy una simple médico con una consulta privada. Entonces, claro, no soy una clínica, no soy un centro estético. Entonces, ¿qué pasa? Que tienes que cumplir ciertos mínimos de facturación, tienes que cumplir ciertos requisitos para que a ti te ayuden. Entonces, es complicado. ¿Qué me llevo? Bueno, que esto lleva su tiempo y que yo quiero construir algo bien, pero que yo lo disfrute también en el camino y que hay ciertas cosas, o sea, hay ciertos pasos legales y del país que hay que cumplir. O sea, porque venimos quizás de una sociedad en la que los impuestos no prevalecían, pero es que aquí prevalecen. Entonces tienes que adaptarte a eso, verlo como parte de ese ejercicio profesional que tienes. Y yo llego a mi casa y llevo haciendo cosas que no son de medicina.
O sea, llego haciendo contabilidad, llego haciendo, reuniéndome con gente de marketing, llego haciendo contenido. O sea, es como, no se acaba. Y esto ha sido difícil de compatibilizar con mi vida también, porque es muy diferente a lo que hace mi esposo, por ejemplo. Le he tenido que decir, necesito que me entiendas, porque estoy emprendiendo. Yo me la estoy jugando toda. Yo me la estoy jugando toda por apostar por un proyecto, por mí y por nuestra familia, pero no es fácil. No es fácil porque yo no trabajo 8 horas, yo puedo trabajar un día 15 horas, pero no está contabilizado por nadie, ¿sabes? No está contabilizado por nadie, nadie lo está registrando, nadie lo sabe, y todo eso se está haciendo por el fin de generar en un mediano plazo, que no sé cuándo va a ser, esa estabilidad y que luego todo funcione y fluya mejor. Pero tengo que hacer los protocolos, o sea, es que yo ahora veo las cosas y digo, Dios mío, ¿cuándo voy a hacer yo todo esto? No es fácil. No es fácil. ¿Y cómo haces? ¿Tú crees que para ti ha sido difícil? Porque, por ejemplo, en mi caso, yo soy muy tosuda, ¿no? Entonces, y creo que tú también. Entonces, yo tengo un objetivo en mi cabeza. Totalmente. Desde el día 1 que empecé con todo esto. Y por mi manera de ser, es como, ese es mi objetivo, todo lo demás se aparta. Se apaga. Y me da exactamente igual. O sea, yo he perdido, que al final tú lo ves en retrospectiva y dices, coño, podía haberlo hecho diferente. Equilibrio, sí. Equilibrio. Equilibrio, eso es, a mí personalmente, ahora ya lo sé llevar mejor, pero a mí al principio me costaba mucho. Porque es como, es que tú, no, chao, yo voy para acá. Sí. Es que si yo voy hasta 1 hora a reunirme con mis amigos, estoy perdiendo tiempo. Sí. Porque yo a esa hora puedo estar haciendo esto y esto. Entonces, yo entro y suelo entrar mucho en esos loops donde me aíslo, pero me aíslo porque mi cabeza está creando o está haciendo o está... Y yo necesito como, es que yo... No me interrumpan. No me interrumpan porque es que yo en 5 años me tengo que jubilar. Entonces, todo el mundo se ríe cuando yo digo esto. Me encanta. Yo también quiero. Claro, no entonces, creo que pueda, pero yo quiero. Pero ese es como el objetivo, o sea, jubilarme en el sentido nunca voy a dejar de trabajar porque personas como nosotros nunca dejan de trabajar. Pero es como tener esa libertad financiera sí. de decir, estoy tranquila. Totalmente. Entonces, yo voy así, ¿no? O sea, es como, y me he perdido cumpleaños, me he perdido, o sea, incluso momentos con estar con mi mamá que yo le decía, no, ya va que yo estoy trabajando, no, que no sé qué, no, que espérate que no puedo ir, no, que tal. Incluso el día de hoy me pasa. Sí, yo creo que están incrustados también en la forma de ser. Claro, entonces para ti lograr ese equilibrio ha sido fácil, ha sido difícil. Muy difícil. No, y ha tenido sus consecuencias. O sea, yo siento que cuando tomas la elección de estoy tirando a por esto, pues estás sacrificando, estás diciéndole un no a lo demás. Y sí, no ha sido fácil, para mí ha sido un negociar también con la persona que tengo a mi lado, buscar ayuda. Yo he buscado ayuda para lograr también no dejarme absorber, porque claro, entre más te gusta lo que haces, más tiempo le dedicas. Y no te das cuenta porque lo estás disfrutando, porque ya no es un simple trabajo. Entonces, y como todo también ha sido súper rápido, o sea, ha sido como una burbuja que ha ido creciendo y me amerita más tiempo, ese punto de equilibrio, yo creo que lo he empezado a gestionar un poco mejor estos últimos meses. Pero hasta el año pasado era como, o sea, no doy para todo, pero quiero estar en todo. Quiero estar en todo porque tengo que estarlo, porque ahí es donde está la respuesta de muchas cosas que estoy haciendo. Y fue así. O sea, muchas de las cosas que he logrado es porque estaba ahí. Porque hice iba a las reuniones, iba a las cenas que nos invitaban, porque eso me daba el medio para moverme, me ha abierto puertas en otras áreas que me gusta, que es la parte de docencia. Es que si no estaría haciendo eso si no hubiese estado ahí. Entonces, claro, pero eso amerita un sacrificio, y es no haber estado en los cumpleaños de personas especiales, el no haber estado en fechas especiales. ¿Por qué? Bueno, porque también yo siento que yo entendí que estaban sucediendo cosas que no eran al 100% por mí y que yo tenía que aprovecharlas. Sí, que eran del momento, que al final... Estaba en el momento exacto, con la situación exacta y la oportunidad exacta. Y yo estaba ahí parada. ¿Qué iba a hacer? Cógela. O sea, tal cual, o sea, te entiendo perfectamente porque a mí también me pasó. Y al final es una decisión. Sí, y esa decisión trajo consecuencias, pero bueno, yo creo que luego lo he ido reconduciendo, ¿sabes? Reconducir que
que todo puede llegar a ese punto de equilibrio, pero no es fácil. No es fácil porque cuando te la estás jugando toda, pues tú vas a por todo, o sea, no puedes escatimar en nada. Entonces, han sido unos años de mucha dedicación. O sea, yo te lo pregunto porque a mí me ha pasado ya varias veces con personas que no conozco, que a lo mejor estamos en un evento y se acercan y no sé qué, y muchas veces el comentario que escucho o que hace la gente, y a lo mejor no es referido a mí, es referido a otra persona, que también, que yo sé la historia que hay detrás, que yo sé lo que ha costado que esa persona llegue a donde está, claro. pero el comentario es como, claro, es que lo tuvo muy fácil, es que claro, mira dónde está, no sé qué. Hacen suposiciones. Y entonces yo las escucho y muchas veces cuando lo hacen delante de mí, pues le digo, no, ya va, espérate, es que para esa persona llegar ahí a donde está, tú no sabes todo lo que sacrificó detrás. Entonces muy poco se habla de estas cosas, sí, no es solo Desiree que salió en Forbes, pero es que para que Desiree saliera en Forbes, sí, totalmente. Desiree tuvo que hacer muchos sacrificios. Sí, 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 sí. Y no es algo fortuito, que si bien yo siempre lo digo, y yo soy la primera que digo, yo siento que soy una persona con mucha suerte. Dentro de todo, he tenido mucha suerte porque he estado en el momento adecuado, en el lugar adecuado, con la persona correcta al lado, para que todo eso para pase. que todas las cosas que han pasado pasen. Yo estoy completamente de acuerdo con eso, sí. Pero eso ha sido porque tú estabas ahí. Estaba ahí. Porque si no estás ahí, no claro, te sucede. Claro, pero eso estar ahí implicaba Totalmente. otro montón de cosas, que es ahí donde eso no se habla, eso no se ve. No, uno no cuenta esas cosas. Yo creo que en el día a día también no se da la oportunidad, pero es lo que existe, o sea, es lo real. O sea, yo no me siento capaz de decir que yo estoy aquí solo por mi mérito. Solo por mi mérito no. Ha sido un trabajo muy grande y un sacrificio muy grande de mí y de las personas que están a mi lado. O sea, de tomar decisiones trascendentales. O sea, no ha sido cualquier cosa. No ha sido cualquier cosa. Ha habido momentos, porque yo he tenido muchos momentos así, ha habido momentos en los que tú dices, hasta aquí. Pocas veces. Muy pocas veces, o sea, yo siento que una de las cosas que me ha brindado este camino es que siento que es el camino, o sea, tengo la certeza de que no quiero abandonarlo, porque tengo muchas formas de hacer lo que me gusta, o sea, lo puedo hacer haciéndolo en mi consulta, lo puedo hacer ahora dando clases, formaciones, trabajando en la universidad, o sea, ya puedo hacer muchas cosas que me permiten disfrutar de mi día a día. Entonces, lo único que me ha cuestionado es la parte fiscal y empresarial que me carcome, o sea, que me quita el sueño, o sea, que me genera ansiedad. O sea, yo he tenido ciclos de ansiedad, no ha sido por yo pinchar, no ha sido por un paciente, que debería ser así, o sea, lo que me debería quitar el sueño, porque es un trabajo de riesgo. Pero es porque no controlo, o sea, siento que cualquier persona sabe más que yo de cómo hacer una declaración, de los formularios que tengo que llenar, de que he tenido que aprender yo misma buscando en internet, porque contrato un gestor, pero no sé si confiar en ese gestor, porque no sé si me está viendo la cara, porque claro, puede vérmela fácilmente. Claro. Y eso me genera tal ansiedad, por lo menos este mes es un mes de mucha ansiedad. Sí, te entiendo. Este mes es un mes de mucha ansiedad. Yo llegué el 5 de enero feliz de pasar la Navidad con mi familia, que soy muy afortunada, de estar con la abuelita de mi esposo de 95 años, o sea, 94 años. Tú dices, wow. Y llegué, y el martes en lo que estaba aquí, yo empecé con un periodo de ansiedad y era porque yo tenía que, lo de las facturas, empezar a la gestión de mi consulta, de lo que yo hago, o sea, y era así como que lo odio, o sea, esto, ¿cómo se automatiza? O sea, ¿cómo hago para que esto sea más fácil? Luego hablamos, luego te explico, porque ya nos dijeron que teníamos que cortar. Sí. Pero después nos podemos quedar echando todo el cuento que quieras. ¿Qué se viene ahora? O sea, son dos preguntas. Primero, ¿qué se viene ahora para Desiree, para tu carrera, para consolidarte más todavía en el sector? O sea, consolidarte o expandirte. ¿Cuál dirías tú que es tu objetivo de este año en ese sentido? Y luego quiero que cierres diciendo a las personas que nos están escuchando que puedan ser médicos, que quieran hacer su carrera en medicina estética, que les des 3, 4, 5, los consejos que quieras, como si estás empezando, ten cuidado con esto, haz esto, métete por aquí, investiga esto, cosas que a ti no te dijeron, pero tú sabes que
si se lo dices tú hoy a alguien, tal vez, no es que le estás haciendo todo el trabajo, pero tal vez vaya a tener como un poquito del camino mañana, ¿sabes? Sí, me hubiese gustado que alguien me ayudara de esa manera. Pues nada, yo este año tengo un proyecto, tengo dos visiones y tengo la visión de consolidar mi consulta. Quiero apostar por mí, quiero apostar por hacer algo diferente, por brindar una consulta real. Una consulta real en medicina estética. Y la otra fase que quiero proyectar muchísimo es convertirme en una divulgadora de la buena medicina estética. Okay. Tengo eso como una meta porque bueno, quiero que se informe bien y quiero que la gente pueda tener información de valor que pueda usar cuando quiera, pero que sea real y que tenga evidencia científica. Entonces, creo que ese es mi compromiso como médico para este año. Y en cuanto a los médicos, yo creo que una de las cosas más importantes es que se puede, lo primero, que se puede, que hay oportunidad. Ser médico ya te brinda muchas posibilidades. Lo segundo es que homologar en España también es posible y ya se puede hacer vía digital. O sea, ya no, antes tenías que venir aquí, dejar los documentos o tenías que mandarlos y hacer una autorización. Ya no, ya lo puedes hacer todo online, que eso ya tiene como un par de años o 3. O sea que estando en Venezuela o en cualquier lugar del mundo puedes meter la homologación en España. Yo muchos amigos de Argentina, de Chile, les digo, mete la homologación en España. ¿Qué pasa? Algo, te vienes, ya estás homologado. Claro, ya tienes la puerta abierta. Ya tienes un paso abierto. Lo segundo es que no todo el camino es el MIR. O sea, si no quieres, o sea, si por alguna razón no tienes especialidad y no tienes los medios, el soporte para hacer el MIR, tranquilidad. Puedes simplemente, si estás homologado, trabajar de médico un tiempo y luego buscar las formas de prepararte para el MIR, o bien, porque bueno, la mayoría de los médicos sueñan con una residencia hospitalaria, o sea, es así. Somos diseñados de esa manera, o tienes muchas alternativas privadas, o sea, que puedes también ahorrar para hacer un máster en casi todas las áreas de la medicina, especialidades de la medicina estética tienen máster, y eso es espectacular. No solamente en Madrid, en Barcelona, en Andalucía, o sea, hay muchas opciones para formarse y no son tan caros. O sea, no son económicos, pero digo, bueno, comparado con un estudio privado en Estados Unidos, es incomparable. Es incomparable. Es incomparable. Y pues lo último, yo creo que la opción de que siempre vas a tener trabajo es el salvavidas. Es el salvavidas. Entonces, bueno, es un camino que puede ser elegible, o sea, que no es tan rígido como te lo meten en la cabeza de que tienes que graduarte, hacer el MIR, hacer una especialidad y si no, fracasaste. Pues no, o sea, no. Puede ser igual de exitosa. Claro, claro que sí, claro que sí. Gracias por venir. Nada, gracias por querer encantada. Contar tu historia, Gracias. que llegue a mucha gente más y que sigan los éxitos, chama. Pues sí, esperemos que sí. Esperemos que sí. Yo encantada de estar aquí. Muchas gracias, muchas gracias.